Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy nos vamos a detener en el versículo 57 del Evangelio de Mateo, capítulo 26, que así nos dice la palabra del Señor. Mateo, capítulo 26, versículo 57 dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Hasta este momento lo que hemos visto ha sido el momento del arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní, pero a partir de ahora, de aquí en adelante, lo que vamos a ver es el comienzo del juicio religioso contra Jesús. Quiero aclarar esto del juicio religioso, porque tenemos que saber que Jesús tuvo dos juicios, que por cierto, hay que decir que los dos juicios totalmente injustos y llenos de ilegalidades. El primer juicio se lleva a cabo por los religiosos, por los líderes judíos. El Imperio Romano le había dado al judaísmo cierta autoridad para poder juzgar sus asuntos relacionados con la ley, pero los judíos no tenían autoridad para ejecutar castigos, y mucho menos si esos castigos se trataban de algo tan duro como lo es la pena de muerte. Por eso los propios judíos tuvieron que entregar al Señor a un juicio civil llevado a cabo, en este caso por Roma. En el juicio religioso, la cuestión principal que se trató fue que si Jesús realmente era el Mesías y el Hijo de Dios. Y como vamos a ver un poquito más adelante, vemos que Jesús reafirmó esa identidad y por eso lo acusaron de blasfemo. Y entonces concluyeron que Jesús era digno de muerte. De ahí en adelante lo que vamos a estar viendo es cómo Roma le juzga a través de Poncio Pilato. Luego, por unos motivos que ya veremos, se lo llevan a Herodes Antipas y por último regresa nuevamente a Pilato, quien finalmente, cedido totalmente por la presión de la multitud, autorizó la muerte del Señor Jesucristo. Como adelanto te diré que en ambos juicios, tanto en el religioso como en el civil, los 4 evangelios dejan claro que Jesús era inocente. Incluso Pilato declaró hasta en 3 ocasiones que no hallaba ningún delito en Jesús para poder condenarle. Pero aún así, como ya todos sabemos, se le juzgó y se le condenó como si fuera un delincuente. En esta ocasión lo que estamos viendo es como aquella multitud que prendió a Jesús se lo llevan al sumo sacerdote, a Caifás, donde allí Caifás estaba reunido con los escribas y con los ancianos, con los líderes religiosos. Mira, te voy a recomendar algo si quieres estudiar sobre todo lo que conlleva este tema del arresto, del juicio, la muerte y sobre todo la resurrección del Señor. Y es que vayas leyendo paralelamente los 4 evangelios a la vez. Recuerda que lo que un evangelio no dice, lo que un evangelio omite, el otro lo añade. La manera más completa de entender a la perfección qué es lo que sucedió es analizar y estudiar los 4 evangelios. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, porque si tú solamente estás estudiando el Evangelio de Mateo, claro, quizá puedes llegar a pensar que ese traslado hasta el sumo sacerdote, desde el Getsemaní hasta el sumo sacerdote, fue algo pacífico. Y sin embargo no fue así. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 18 y en el versículo 12, allí se nos dice que cuando la multitud prendió a Jesús en el Getsemaní, lo que hicieron fue atarle. Y esto es muy importante saberlo, y es importante por varias razones. La primera razón es que la propia ley judía prohibía atar a una persona sin que previamente fuera condenada. Entendamos que hay una ley, donde prácticamente todos los países del mundo, incluido el país de España, lleva a cabo esa ley, que es el derecho fundamental de la presunción de inocencia. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Hasta que no haya un juicio, hasta que no haya un veredicto
que demuestre, claro, mediante pruebas suficientes, que una persona es culpable, a esa persona, dice la ley, se le tiene que tratar como una persona inocente. Por eso la ley judía no podía atar a nadie sin que hubiera un juicio previo con una sentencia que verificase que esa persona de verdad era un delincuente. Pero a Jesús lo ataron desde el principio, sin juicio, sin veredicto. Por eso te digo que este juicio estuvo lleno de ilegalidades desde el principio. Por otra parte, la ley judía también establece que, oye, todo juicio se tenía que celebrar de día y nunca de noche. Es más, la ley judía también decía que la sentencia de condena no se podía emitir el mismo día. No. Tenía que haber un lapso de tiempo, tenía que haber un periodo de tiempo de al menos 24 horas. Oye, yo quiero aclarar de antemano que, mira, yo ni soy abogado, ni entiendo en gran manera de abogacía, porque de verdad que no. Pero creo que no hay que ser ningún experimentado para darse cuenta que este proceso contra Jesús estuvo marcado por un sinfín de irregularidades. De todas maneras, también nosotros ya tenemos claro que Jesús fue condenado incluso antes de que se llevara a cabo este juicio. Nosotros ya hemos estudiado en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 26 y en el versículo 4, ya hemos visto cómo se llevó a cabo una reunión entre los líderes religiosos para condenar a Jesús. ¿Y sabes a qué me lleva a mí toda esta situación? A que mucha gente juzga a Jesús sin conocerle verdaderamente. Toda esa multitud que se levantó contra el Señor y que lo ató y que lo llevaron como si fuera un delincuente frente a Caifás, al sumo sacerdote, a los líderes religiosos, mira, no tenían ni idea de quién era el Señor. Porque te garantizo que si ellos supieran quién era, nunca lo hubieran tratado así. Es más, Jesús en la cruz, antes de morir, dijo en oración al Padre, esto lo encuentras en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23 y versículo 34. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La gente que se levanta contra Jesús no tiene ni idea de lo que están haciendo. No son conscientes de contra quién se están levantando. Te garantizo que toda persona que conozca lo más mínimo al Señor Jesucristo caería rendido a sus pies. Porque cuanto más conocemos a Jesús, más comprendemos que Él no es un hombre cualquiera. Más comprendemos que Él no es un simple maestro, que Él no es simplemente un profeta, sino que Jesús es el Hijo de Dios. Comprendemos que Jesús es el Salvador del mundo. Entendemos que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El problema de toda esa multitud no era solamente que estaban tomando la peor decisión de su vida, de levantarse contra el Señor, sino que para mí el gran problema era que estaban actuando desde la ignorancia espiritual. Ellos estaban viendo a Jesús con sus ojos naturales, los ojos físicos, pero no podían reconocer quién era. Ellos veían a un hombre atado, a un hombre arrestado, pero lo que no sabían es que ese hombre a quien tenían delante era el mismo Dios creador de los cielos y de la tierra encarnado. El apóstol Pablo dijo en la primera carta que le escribió a la iglesia que se encuentra en los Corintios, en el capítulo 2 y en el versículo 8, que ninguno de los príncipes de este siglo conoció al Señor. Porque si lo hubieran conocido verdaderamente, nunca, dice el apóstol Pablo, nunca lo hubieran crucificado. Por eso todos aquellos que hoy no quieren creer en Jesús, o todos aquellos que hablan mal, se levantan contra el Señor, simplemente puedo decir que lo hacen por ignorancia, que son ignorantes en el buen sentido de la palabra. Son personas que no han tenido el honor, que no han tenido el inmenso privilegio de conocer al Señor. Porque te garantizo que si lo hubieras conocido, tus rodillas se doblarían frente al Señor y tu lengua confesaría que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesús fue tratado como un delincuente por hombres que no supieron reconocerle. Pero ¿sabes qué? A pesar de eso, Jesús nunca dejó de ser quien era. Jesús siempre siguió siendo el Hijo de Dios, el Santo, el Mesías tan esperado durante siglos.
Por eso, si tú eres de aquellos que todavía a día de hoy no crees en Jesús, o que sigues, qué sé yo, levantándote, arremetiendo contra el Señor con argumentos que al final no tienen validez alguna, te diré que Dios no deja de ser Dios. Pero sin embargo, tú sí estás en serios problemas, porque un día vas a tener que presentarte delante de Él. Pero tranquilo, todavía hay tiempo para eso. Todavía, si quieres, tienes tiempo de conocerle y de rendirte delante del Señor. Por eso, amigo mío, te invito a que lo hagas ahora y que no esperes a que sea demasiado tarde. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, por bendecirnos. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque, aunque en otro tiempo vivíamos ajenos a todo lo que tenía que ver contigo, tú nos diste vida, tú nos diste esperanza, tú trajiste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Señor, oro por todos aquellos que se levantan a día de hoy contra ti. Oro por aquellos que todavía no han creído, Señor, que les abras el entendimiento, que toques sus vidas y traigas salvación sobre ellos. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Me gustaría que por favor me compartas aquí en los comentarios, déjame saber en los comentarios de qué se predicó ayer en tu iglesia, cuál fue el mensaje central, ese versículo por el cual se desglosó toda esa enseñanza, esa predicación, hazlo saber aquí en los comentarios. Para el resto, nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.